Vamos a empezar con las preguntas para responder al otro gran interrogante que nuclea todo lo que viene, que es ¿qué nos pasa con la discapacidad? Desde el lugar que nos interpelamos y desde donde estamos trabajando. Entonces yo le voy a dar paso a mi otra compañera en el track, que es Noelia, que es jefa del Departamento de Experiencia del Cliente del Hospital Italiano de Buenos Aires, y que ella nos va a hablar sobre cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Cómo llevamos a la práctica esta transformación del ambiente en una institución de salud para que una persona con discapacidad pueda incluirse y pueda sentir de esta experiencia que a todos nos toca atravesar los sistemas de salud, algo que en lo que también está dentro de esa experiencia, ¿no? Así que yo le doy paso a Noelia y espero no haberme pasado con el tiempo porque hablé lo más rapidito que pude. No, genial, Cari. Bueno, bienvenidos a todos, buen día. Acá muy contenta de poder participar con mis compañeras y de ser parte de una nueva jornada de informática en salud del hospital. Bueno, antes que nada, agradecer, digamos, el estar presente y dejar ahí mi contacto a disposición para, digamos, lo que pueda surgir de esta charla, como este nuevo conversatorio, otras nuevas charlas que podamos darnos entre nosotros. Un poco nos lleva como a reflexionar y en nuestro caso yo voy a dar desde mi perspectiva, digamos, desde una organización de salud como lo es el hospital, cómo hacemos, digamos, para que esto sea posible y cómo replanteamos o cómo debemos hacer, digamos, para replantear, digamos, la experiencia de los pacientes. De alguna manera, y en el siguiente slide mostramos que para que esto ocurra, lo primero que tiene que ocurrir, digamos, es una decisión institucional y por eso de alguna manera comparto acá nuestro marco estratégico, porque sin duda, digamos, cuando uno forma parte de una organización tan grande como la nuestra, con diversidad de perfiles, con más de 10.000 personas entre distintas áreas, tenemos que tener, digamos, una misión clara en el cual tenemos que centrar, digamos, nuestra organización en las necesidades de las personas. Y en esa línea muestro y comparto, digamos, que el hospital así lo generó y hace un tiempo, digamos, se formalizó un departamento para puntualmente, digamos, tener esta mirada integral y hacer que eso sea posible y no solamente llevarlo, digamos, a las acciones que hacemos cuando la persona se acerca a la institución, digamos, durante, digamos, el servicio, sino cómo empezamos de alguna manera antes, digamos, de que eso ocurra, pensando en las necesidades, por ejemplo, en la búsqueda de información, en la comunicación que brindamos, o de manera posterior respecto, digamos, a los lugares donde lo hacemos, el cómo esas personas valoran como para tener una mejora continua respecto a eso. En el siguiente, un poco es estructurar y el sentir que para que eso ocurra, además de una decisión institucional para que así sea, empezar de alguna manera a diseñar esas experiencias para que realmente sucedan, como decíamos, en el antes, durante y después del servicio, deben ser planificadas, pensadas, sentir que en cada uno, digamos, de esos puntos de contacto, como uno suele llamar en la disciplina de la experiencia, digamos, el recorrido de esos pacientes debe ser, digamos, planificado, saber que cada punto de contacto digamos, atraviesan a las personas distintas emociones, tanto, digamos, a las personas que son nuestros pacientes como a quienes nos brindamos el servicio. Y para ello, digamos, necesitamos que cada una de esas acciones tengan que ser, digamos, con una mirada integral, coordinadas, ser muy cuidadosas de las transiciones, porque muchas veces nosotros como institución ponemos el foco en lo que ocurre durante, digamos, la propia consulta, y toda esa mirada, digamos, que de alguna manera este gráfico intenta esbozar eso, ¿no? Desde la mirada de la institución muchas veces ponemos el foco en lo que ocurre durante la organización, y desde la mirada del cliente o del paciente, dependiendo, digamos, de nuestro público objetivo, tenemos distintas audiencias en el hospital porque también tiene un instituto universitario, así que por eso de alguna manera, según el tipo de usuario, nosotros tenemos, digamos, ese aspecto a considerar. Su mirada es mucho más, digamos, amplia y hace que nosotros tengamos que tener, digamos, una mejor perspectiva para una mejor, digamos, coordinación de las actividades que realizamos. Y para eso, sin duda, digamos, el segundo concepto que quería traer, digamos, es el empujar desde la organización una cultura orientada a los pacientes. Y eso, digamos, es una palanca que muchas veces se subestima
y el llevar, digamos, a una gestión de cambio respecto a eso, digamos, cómo hacemos una transformación sobre nuestra acción diaria, que muchas veces al trabajar, digamos, en una organización de salud, ya tenemos muchas cuestiones muy naturalizadas. Y para esas personas que por ahí están atravesando por primera vez una situación con nosotros, o aquellos que tienen una problemática, digamos, crónica, nada, no lleva, digamos, no conlleva esta naturalidad en el manejo y requiere de nosotros una empatía y una puesta de alguna manera y un esfuerzo que debemos hacer, digamos, para acompañar esas situaciones desde un lugar donde lo que tenemos que hacer, digamos, es brindar la información y comunicación, como decía un poco Cari, sin subestimar a la otra persona, y a mí me encantó esa frase que me la anoté para cualquier aspecto de la vida, ¿no? El déficit no reduce, digamos, la identidad. Así que me quedo también con esa frase. Las tres cuestiones que quería compartir son estas: la decisión institucional de poder hacerlo como una organización de salud, el diseñar, planificar, digamos, no perder de vista el mapear esas experiencias y el hacer parte, digamos, a todos los actores, tanto a los pacientes, que sin duda su voz tiene que ser la guía de nuestros procesos, como a nuestros colaboradores para que ello ocurra, y el seguir trabajando en una cultura orientada a los pacientes. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Ahora, Nor. Bueno, ahora vamos a pasar a, a la otra pregunta que nos planteamos como track, que es cómo acortamos la brecha digital en las instituciones de salud. Y esperen que tengo que mover esto. Y en el track van a estar Romina Rapizarda, que es licenciada en... Esperen que... Perdón, pero estoy como tratando de... Bueno, que es licenciada en psicología, no llego a leer exactamente el cargo de Romina, pero Romina después lo puede decir, y Mariana Simón, que es diseñadora, y que ellas nos van a hablar de una experiencia usuaria que se está haciendo ya en el hospital. Así que les doy la palabra a las chicas. Bueno, hola, no sé si me ven o me escuchan. Sí, te vemos. Ah, bueno, perfecto. Hola, bienvenidos a todos y a todas, gracias por estar ahí. Gracias Cari, gracias Noé. Yo soy psicopedagoga, solo aclaro eso. Y bueno, vamos a contar, como dijo Cari, un poquito nuestra experiencia trabajando hace ya algunos años en el hospital, en informática en salud. Nuestra experiencia tiene que ver con el uso de las tecnologías, porque ese es el trabajo que hacemos, pero bueno, quiero tomar algunos conceptos que ya hablaron, pero que nos parecen muy importantes, ¿no? Nosotras tomamos a la discapacidad como una dificultad que tenemos dentro de un contexto determinado y que podemos incluso adquirir a lo largo de nuestra vida. Eh, no son cosas estancas o que solo se nos vienen dadas. Entonces, a partir de ahí es que le prestamos atención a todas las personas, ¿no? Porque además como volvemos un poquito para atrás, así después fue eso. Perdón, perdón. Eh, bueno, gracias, Cari. Este, Decía que como institución de salud nosotros tenemos que garantizar el acceso a la atención física, pragmática y de comunicación, a la atención médica de la totalidad de las personas. Entonces, bueno, un poco es en pos de todo esto que hacemos nuestro trabajo, eh, muchas veces observando en las salas de espera y otras veces a través de nuestros aplicativos, nuestros dispositivos de informática con el que más trabajamos es con el portal de pacientes, ¿no? Esta plataforma que brinda servicios de salud a las personas. Y bueno, un poco de lo que vamos a hablar es de la brecha digital que existe, ¿no? Entre las personas mayores y el uso de la tecnología, ¿no? La brecha digital como un fenómeno que afecta tanto a las personas mayores como a personas con discapacidad y a núcleos demográficos expuestos al aislamiento digital. Nosotras nos vamos a abocar a las personas mayores, ¿sí? Porque a partir del avance de la tecnología, lo que vimos es que, bueno, muchas personas que utilizan el servicio de salud son personas mayores
y que en muchas ocasiones tienen dificultades de movilizarse, por ejemplo, y bueno, necesitan quizá más atención que otra parte de la población. Así que bueno, eh, a partir de que empezamos a brindar este servicio, ¿no?, de gestión de salud a través del portal, desde el cual pueden solicitar turnos, comprar medicamentos, hacer teleconsultas, etcétera, bueno, las personas mayores quedaban bastante excluidas de esto. Entonces decidimos hacer talleres presenciales, que si querés, Cari, pasame el slide, ¿no? A partir de, bueno, de ver esta dificultad, nosotros hicimos una encuesta en el formulario de inscripción, en donde las personas ponían, por ejemplo, qué los llevaba a anotarse a hacer este taller o qué dificultades encontraban al usar la tecnología. Y acá anotamos algunas frases de las que, digamos, más escuchamos, que tienen que ver con que aprender a utilizar las nuevas tecnologías para no ser analfabetos digitales, ¿no? Esto es muy importante porque surgió mucho, ¿no? Las personas se sienten como excluidas del sistema y como analfabetas por no saber usar la tecnología, ampliar sus conocimientos y ganar amigos, tener dificultades sobre todo con la terminología. Esto también lo notamos, ¿no? Como que usar la tecnología es como aprender un idioma, y no es lo mismo aprenderlos de pequeño que aprenderlo de grande. Y bueno, adquirir seguridad y sobre todo sacarse el miedo al uso de las tecnologías, porque el miedo los paralizaba, o sea, el no saber usarlo hacía que no lo usaran, ¿sí? Entonces, si querés, Cari, pasame el slide, así cuento un poco las imágenes que están acá, que tienen que ver puntualmente con los talleres. Las voy a describir. Hay una imagen en donde hay dos personas mayores que se están ayudando con sus dispositivos, una le muestra a la otra, le está señalando algo, ¿no? Y bueno, esto aplicamos en nuestros talleres, ¿no? También el aprendizaje colaborativo, que entre ellos pudieran pasarse conocimientos. La idea del taller era esa también, ¿no? Que pudiéramos todos aprender. Nosotras aprendimos mucho, de hecho, de estas experiencias, y sobre todo lo que logramos fue que ellos ganaran confianza, perdieran el miedo y sean lo más autónomos posibles en el uso de la tecnología, porque esa es la intención, ¿no? Así como cuando hablamos de una discapacidad y pretendemos que las personas sean lo más autónomas e independientes posibles en las actividades cotidianas, bueno, lo mismo intentamos con las personas mayores. Y bueno, y dentro de estos talleres, así ya le voy dando paso a mi compañera Mariana, lo que nos dimos cuenta al inicio de los talleres fue que con el avance de la tecnología y del diseño y de las actualizaciones que había que hacer, muchas personas, sobre todo las personas mayores, no entendían estos cambios que estábamos aplicando. Entonces, no encontraban quizá la funcionalidad que estaban buscando en el portal, o no, ya no sabían dónde encontrar la información o qué tenían que hacer. Y bueno, a partir de eso, también hicimos algunos talleres de usabilidad con Mariana, que bueno, ella es lo que va a contar ahora. Bueno, hola, buen día. Bueno, yo vengo del área de diseño UX, en este caso experiencia de usuario, donde tratamos siempre de mejorar y de acercar a los productos y a los servicios que tenemos, en este caso en el hospital, a que sea una mejor experiencia para los pacientes, ¿no? En este caso concreto, cuando trabajamos para el portal y bueno, que nos ha tocado también trabajar para casos o sea, que para historia clínica, para camilleros, o sea, que depende cada actor que nos toca enfrentar cada desafío, digamos, es todo un desafío interesantísimo. En este caso, si querés pasar a la pantalla siguiente, Cari, acá también podemos ver imágenes en donde se hicieron talleres, donde tratamos de que ellos sean, o sea, que en este caso convocamos a personas adultas mayores, teniendo en cuenta que una premisa que muchas veces decimos en diseño, que menos es más,
y en este caso pasó algo que no era así, porque queriendo ser tendencia con el diseño y con esto de minimizar y que algunas cuestiones queden por tendencia agrupadas o ubicados en ciertos patrones o lugares concretos, y nos dimos cuenta que no funcionó o que terminaba ya trayendo una problemática que no era fácil de encontrar a lo mejor esa información que necesitaban, ¿no? Entonces ahí hicimos, bueno, entrevistas, encuestas, talleres donde tratamos, o sea, tratamos no, sino ahí, o sea, que los incorporamos a ellos como eje principal, con esta escucha activa, ¿no? Que ellos participen, que ellos nos cuenten qué necesidades tenían concretamente, qué es lo que esperaban encontrar cuando ingresaban en este portal concretamente. Y, y ahí salieron cosas súper interesantes, porque a lo mejor uno desde la vista de uno, si nos quedamos siempre, que es lo que siempre digo, o sea como decimos que siempre los que trabajamos en usabilidad sin usuario final, que no es usabilidad, entonces ahí tenemos que siempre tener en cuenta a la voz del usuario, que es fundamental, y en este caso, bueno, se hizo una reestructuración, digamos, del servicio, del producto en sí, eh, donde tratamos de poner foco en estas funcionalidades concretas, que eran lo que más utilizaban, con las necesidades más, sí, o sea, que más que necesitaban concretamente para su día a día, ¿no? Y son cositas que tenemos siempre en cuenta, y no siempre con respecto al diseño, con respecto a los patrones, ¿no? Que muchas veces cuando uno diseña por tendencia, porque queda lindo, porque ay, qué lindo el colorcito grisecito, sí, pero ya no se ve, que nos pasa a nosotros con una corta edad todavía, que ya empezamos a ver menos también. O sea, el diseñar accesible es algo que nos ayuda a todos, eh, a la larga también, ¿no? Entonces, tenemos que tener como siempre en cuenta cuestiones por ahí básicas, que son simples para tener en cuenta cuando partimos de un diseño básico y de algo que va a ser utilizado para todos, más teniendo en cuenta el público nuestro. Entonces, por ejemplo, tenemos que siempre en cuenta el tema de los colores, tenemos que tener en cuenta que el contraste de color sea, digamos que, o sea, haya un buen contraste, ¿no? Entre el fondo con la tipografía, que no comuniquemos únicamente a través del color, porque muchas veces hay acciones que se ponen solamente con un color y puede estar viéndolo una persona con daltonismo y no va a diferenciar que ese botón rojo que solamente está con el color, está diciendo algo, te está tirando una alerta. Entonces poner alguna iconografía que acompañe a ese color también. En el caso de la iconografía y más en nuestro caso en salud, que son o sea, que siendo un ámbito tan complejo, ¿no? Hay ya iconos muy como específicos, entonces tampoco comunicar solamente a través de la iconografía, sino eso también siempre, o sea, que pueda estar acompañado con una etiqueta, con un texto, que la tipografía sea amplia, sea grande, como para que se pueda llegar a leer bien el contenido, con un tamaño adecuado, que los textos sean simples, que sean claros. No siempre todo lo que sea usable significa que sea accesible, pero en cambio si hacemos diseños accesibles, sí son usables. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuestiones muy simples, muy básicas, que en este caso estamos haciendo una mejor experiencia desde una edad, o sea, digamos, para cualquiera en realidad, porque que nos pasa a nosotros, que nos va a ir pasando con el tiempo, y estamos también en este caso eh, ya favoreciendo el acceso a la tecnología a las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, son cuestiones por ahí básicas, técnicas que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, yo como diseñadora trato, o sea, hay mucho por hacer, tenemos mucho por seguir creciendo, por seguir haciendo, por mejorar, hay un montón, pero siempre son de las cosas básicas, por ejemplo, que trato de tener en cuenta cada vez que encaramos un proyecto, cada vez que encaramos un diseño, o sea, que ya cuestiones básicas, ¿no? Que hacen que todos podamos utilizar de una manera correcta el producto, el servicio, ¿no? Y que la tecnología que no sea un impedimento,
también ya teniendo en cuenta que, o sea, con este tema de los talleres, como contaba Romy, es como un espacio también que se generó, ¿no? Que es como un espacio que de escucha activa, en donde también ellos no siempre cuentan con alguien que les pueda dar una mano en el uso de la tecnología, en el uso de cómo hago tal cosa. Entonces era como que en esos espacios encontraron un lugar en donde nosotros podíamos también ayudarlos a poder ya solucionar algunas cuestiones básicas, ¿no? Con el uso o del celular o de las tablets. Pero bueno, son como puentes que tratamos constantemente de conectar con ellos, ¿no? Como para que sientan esta contención ya también y tenerlos incorporados constantemente para nuestros proyectos, ¿no? Así que bueno, un poco eso. No sé, Romy, si vos querés comentar algo más o... No, y además ya tenemos que dar paso a las siguientes oradoras, así que Perfecto. Doy cualquier paso cosa. entonces a las siguientes oradoras, que son las chicas de Córdoba, Sí, ¿no? ya paso el slide y ahí vienen las siguientes oradoras. Bueno, muy buen día. Todos y todas, ¿me escuchan bien, no? Por las dudas. Sí, te escuchamos bien. Genial, perfecto. Bueno, como les decía, muy buen día a todos los asistentes que se quedaron a escucharnos. Quería empezar primero agradeciendo, en primer lugar, al hospital y a Nancy, que a través de ella nos han convocado a la Agencia Conectividad Córdoba, que es un organismo del gobierno de la provincia de Córdoba, a participar en este evento que para nosotras es súper importante empezar a involucrarnos y empezar a escuchar y empezar a embebernos en estas temáticas, porque bueno, no somos expertas en lo que es discapacidad propiamente, pero estamos dando nuestros primeros pasos en lo que es inclusión digital. También agradecerle, bueno, a todas las chicas del panel, que la verdad fue un placer trabajar con ustedes estos días previos al evento. Me llevo un montón de aprendizajes y ojalá después del evento podamos pensar o co-crear algo juntas. Y también agradecerle a Bruno y también a la cooperativa a la que él pertenece, de la localidad de Hernando, una localidad del interior, por sumarse, Bruno, por tu tiempo y por venir a dar tu experiencia en primera persona. Bueno, para comenzar, quería contarles, Cari, si me pasás la diapo, porfa. Ahí está, perfecto. Les cuento un poco quiénes somos, con Cata y con también Bruno acompañando. Somos de la Agencia Conectividad Córdoba, una sociedad del Estado, del gobierno de la provincia, como les contaba, que está dedicada a lo que tiene que ver con la reducción o a la contribución de la reducción de la brecha digital en la provincia de Córdoba. La agencia se crea por ley y es autoridad de aplicación de otra ley que es el Plan Conectividad Córdoba, ¿no? Que busca esto, justamente, la inclusión digital de todos los cordobeses. Y bueno, en esas leyes lo que se dice es que para lograr ese objetivo hay dos ejes principales, ¿no? En los cuales hay que trabajar. Lo que tiene que ver, por un lado, con la conectividad propiamente, que es el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, es decir, todos esos sistemas que hacen falta para que podamos acceder a Internet. Específicamente nosotros trabajamos con lo que es fibra óptica y también otros medios de conectividad. Y como complemento, y no menos importante, lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades digitales, que es el desarrollo de esas competencias digitales que necesitamos para estar incluidos, ¿sí? en esta era digital. Nosotros desde la provincia, desde la agencia, lo que hicimos cuando se crea la agencia, que es muy joven y por eso les decía que estamos dando nuestros primeros pasos, se creó hace 2 años, un poquito más, empezamos a pensar cómo íbamos a abordar todo este tema de la inclusión digital, ¿no? Es un gran desafío, y bueno, empezamos a leer, a estudiar un poco sobre todos estos temas, y dimos con que había 5 brechas principales, 5 brechas digitales principales que había que abordar. Acá están en la pantalla, las dejé escritas. La primera es la de género, después tenemos la brecha digital geográfica, la generacional, que es un poco la que contaban las chicas antes, ¿no? La que tiene que ver con los jóvenes en contraste con los adultos mayores, la socioeconómica y la de discapacidad, que hoy también es un poco la que más nos convoca, ¿no? Y algunos de nuestros desafíos, cuando empezamos a leer y a estudiar un poco cómo íbamos a hacer para trabajar la brecha en Córdoba, tuvimos estos 3 desafíos principales, ¿no?
también dictados un poco por la ley, que nos pedía llegar a toda la provincia con las iniciativas que hagamos. La provincia de Córdoba es muy grande, tiene 427 municipios y comunas, cada uno con distintas características geográficas, topográficas, bueno, es muy variada. Y también otro tema era abordar los temas de la mejor manera sin ser expertos, ¿no? ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, aliándonos, trabajando con expertos, yendo a eventos como este, conociendo gente que está empapada en el tema, teniendo el aporte de personas que pueden contar su experiencia en primera persona como Bruno. Y el tercer desafío también fue ofrecer contenidos accesibles para toda la comunidad. Entonces ahí tuvimos que empezar a ver, bueno, si vamos a hacer publicaciones en redes sociales, tienen que ser accesibles. Todas las personas tienen que poder leerlas, escucharlas, entenderlas. Entonces ahí, bueno, también se abrió todo un universo de cuestiones que teníamos que tener en cuenta para que nuestros contenidos eh, sean válidos para todos, ¿no? Para que nadie quedara afuera. Así que bueno, ahora le doy el paso a Cata, que les va a contar un poco más en detalle lo que estamos haciendo, iniciativas más concretas. Bueno, gracias G. Hola a todos y a todas. Gracias por la escucha y por estar presentes. Particularmente yo estoy en el área de habilidades digitales de la Agencia de Conectividad Córdoba y un poco cuando nos invitaron a formar parte de este encuentro, nos empezamos a hacer preguntas sobre, bueno, qué vamos a contar, cómo hacerlo. Y creo que uno de los puntos interesantes a trabajar es entender que por ahí las instituciones, no solamente a nivel gobierno, sino instituciones a nivel amplio, tienen una gran influencia en la sociedad en el momento en el cual empiezan a pensar proyectos, iniciativas, políticas públicas que trabajen sobre discapacidad, ¿no? Porque a la hora uno de planificar, en nuestro caso, formaciones o contenidos digitales, siempre lo aborda desde una óptica, ¿no? Desde una mirada particular. Y esa mirada va estructurando un sentido común en la sociedad. Y actualmente creo que después lo podemos conversar porque hay mucho debate alrededor de eso, pero yo creo que hay como dos miradas muy predominantes a la hora de hablar de discapacidad y una tiene que ver o siempre cae en esto de la infantilización, ¿no? En trabajar con la discapacidad, pero desde un lugar, desde la ternura, desde la bondad, desde la pureza, y termina posicionando a estas personas como una especie de ángeles, ¿no? Y por otro lado tenemos una mirada muy fuerte que va más por el lado de lo inspiracional, ¿no? De posicionar a la persona como el héroe, como a quien tenemos que tomar como referencia, como desde lo extraordinario. Y aparecen noticias del tipo, una persona con silla de ruedas terminó abogacía con promedio de 8,99, por ejemplo, ¿no? Entonces queda como el dato de color, como el ejemplo que inspira a otros. Y yo creo que cuando uno se posiciona desde esta mirada de ángeles o héroes, es muy difícil crear políticas públicas o crear proyectos porque no lo estamos pensando como personas con sujeto de derechos. Entonces, cuando empezamos a planificar qué íbamos a hacer desde la agencia, que es el lugar desde nosotros trabajamos, planteamos de eso, de pensar en personas, ¿no? Que esas personas tienen muchas barreras actualmente, porque todavía nos queda mucho por avanzar en lo físico, pero también en nuestro caso que trabajamos en lo digital, hay muchas barreras en la arena digital para lograr realmente una experiencia de usuario inclusiva. Em, y fue desde ahí donde dijimos, bueno, no somos expertos en el tema, vamos a buscar aliados. En nuestro caso, trabajamos mucho con una fundación que se llama DALAT. Para quienes no la conocen, la pueden buscar. Em, y decidimos avanzar como en tres líneas de acción. Por un lado, una tiene más que ver con difusión en redes sociales de campañas que nosotros llamamos de sensibilización, en donde trabajamos la temática, por un lado, enseñando, por ejemplo, tutoriales de un paso a paso sobre una aplicación que enseña algún tipo de accesibilidad
en relación a una discapacidad particular. Por ejemplo, hicimos un tutorial sobre una aplicación que se llama Be My Eyes, y ahí hay muchas más para averiguar, pero era como, bueno, cómo explicamos de manera simple cómo usar una aplicación y cuáles son las funciones principales a través de campañas en redes sociales. Por otro lado, hicimos un curso que dura más o menos 2 meses, que se llama Navegación Accesible, y que está orientado a cualquier persona que quiere adquirir capacidades y buenas prácticas a la hora de diseñar contenido o diseñar aplicaciones digitales, ¿no? Entonces, este programa que se llama Navegación Accesible contaba con un público muy diverso, no solamente personas que puedan llegar a tener algún tipo de discapacidad, sino también docentes, familiares, personas interesadas en la temática en general, y también hacía foco en herramientas concretas, por ejemplo, cómo aprender a hacer un Word accesible, cómo testear si la aplicación que está desarrollando X empresa está cumpliendo con los estándares de accesibilidad. Cómo hackear tu Instagram para ver si es accesible, cómo saber si usar un lector de pantalla. Bueno, como jornadas bien concretas, abiertas al público para quienes se querían sumar, y también contenidos pregrabados un poco más específicos en relación a cada tipo de usuario, para aprender a eso, a adquirir prácticas validadas internacionalmente que cumplan con el criterio de accesibilidad a la hora de diseñar contenidos digitales. Y por último, que acá también voy a sumar a Bruno, tenemos un programa que aborda la discapacidad, pero quizás desde un nivel más indirecto. El programa se llama Conectores, y lo que busca es formar a promotores digitales, formar a personas que a su vez ayuden a otros a incluir digitalmente a los ciudadanos de su localidad o de su provincia. La idea de Conectores era poder llegar al interior del interior, ¿no? Que es necesariamente donde más presencia hay que tener. Y este programa, al formar a promotores, nos parecía súper clave que tengan una perspectiva de qué es la brecha digital, cuáles son las dimensiones de esa brecha digital, y como una de ellas es la brecha de discapacidad, invitamos dentro del programa y de forma transversal a trabajar sobre el tema y a poder, cuando esa persona se certifique como promotor digital, tener esa perspectiva, ¿no?, incorporada. Fue en esta primera edición que conocimos a Bruno, que ya es Conector 2022, y quien nos encantaría ahora que nos cuente su experiencia, porque no solamente es Conector, sino que también puede contar en primera persona su vida, digamos, en relación. Él es una persona ciega. Así que lo que le dije a Bruno es: contar lo que necesites y lo que quieras contarnos, porque lo más rico es eso, que sea desestructurado. Así que, bueno, gracias Bruno por sumarte, y te doy la palabra. No sé si nos estás escuchando. A ver. ¿Pueden escucharme? Ahí sí. Perfecto, ahora Bruno. sí. ¿Cómo están? Muy buenos días para toda la asistencia. Buenos No días. creo que me vea, ¿verdad? No, no se te ve, pero se te escucha perfecto. Ahí sí, A ahí ver se si te logro. ve. Estoy usando la computadora de mi esposa porque la mía no tiene cámara, es PC. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Primero agradecer a la agencia Conectividad Córdoba y al hospital por haberme invitado a esta charla, a este track. Bueno, mi nombre es Bruno Broyero, tengo 36 años y soy analista en sistemas de computación y analista programador. Yo nací originalmente en la ciudad de Oliva y ahora estoy actualmente viviendo en la ciudad de Hernando porque, bueno, me casé y me mudé. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cómo contar mis experiencias? ¿No? Yo creo que, como todo, es una cuestión de decir, tenemos poco tiempo, ¿qué voy a decir en tanto tiempo que parece poco, pero que parece mucho, pero que al final es poco? Mis experiencias. Yo estudié
estudié varias cosas. En principio, de inicio, mis padres se preocuparon mucho por darme la formación adecuada. Mi mamá recuerdo que estudió braille ella sola porque no había quien lo estudiara en su momento y las personas que había teníamos que hacerlas venir a la ciudad de Oliva y era demasiado caro y era un gasto económico que mi familia no podía permitirse, así que mi mamá se puso a estudiar braille y bueno, y así fuimos empezando mi formación, ¿no? Me enseñó mucho ella, después pudimos contratar una maestra integradora. Yo quería estudiar computación, siempre tuve la idea de estudiar computación y bueno, fue algo que logré gracias a los avances tecnológicos, a los llamados lectores de pantalla, que para quienes no lo sepan son programas específicos, que es un software que contiene un sintetizador de voz. Hay muchos tipos de lectores, tanto para computadoras personales como para, bueno, notebooks, teléfonos inteligentes, televisores, que básicamente leen la pantalla y nos permiten interactuar de forma autónoma con la tecnología, ¿no? Contar experiencias personales. Yo creo que es cierto esto de que muchas veces a las personas con discapacidad se nos infantiliza, pero no es lo único, se nos infantiliza, se nos desexualiza y además somos los héroes o los ángeles y como bien decía Cata, y es un error, es un grave error porque nosotros primero, antes que nada, somos personas. Somos personas con discapacidad, pero primero somos personas. Y por lo tanto, lo que nos define como personas es justamente este hecho de tener aciertos, errores, defectos y virtudes. Entonces, no somos ni ángeles, ni héroes, ni demonios tampoco, pero yo creo que las personas ciegas somos, y las personas con discapacidad en general somos personas con una discapacidad. Yo soy una persona ciega, es así de simple. Lo primero y principal es asumirlo uno como persona con discapacidad, saber cuál es la discapacidad que tiene, entenderla y aprender a vivir con ella, porque si yo pretendo que la sociedad me comprenda, es necesario primero comprenderme yo. Bueno, por esto yo decidí, bueno, estudié inglés, cuando hice la secundaria me recibí, terminé la secundaria con el bachillerato en gestión administrativa, gestión empresarial, que era eso o gestión agropecuaria, y a mí no me gustaba. Así que, sencillamente, a estudiar administración de empresa. Pero en lo que a la tecnología se refiere, este título que tengo de analista en sistemas me ha permitido justamente abordar, ¿no?, la tecnología para tener una vida mucho más autónoma. Para que se den una idea, yo estoy casado con mi esposa Georgina y estamos viviendo solos, por supuesto, y digamos, el día a día cotidiano lo llevamos a cabo nosotros. Nosotros cocinamos, nosotros lavamos la ropa, nosotros tendemos la cama, porque son cosas normales que haría cualquier persona. Esto me hace acordar mucho a, no sé si alguien la habrá visto, la serie esta de División Palermo, que era una serie casualmente que trataba de personas con discapacidad, y hubo algo que es muy cierto y que me hizo reír, y es que una persona que estaba en silla de ruedas alguien le dijo, sí, porque ustedes son personas con capacidades diferentes, y dijo, no, las capacidades diferentes las tiene Spider-Man. Y es verdad, nosotros no tenemos capacidades diferentes, nosotros somos personas con discapacidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mi función como promotor y como conector justamente es ayudar a otras personas a abordar la tecnología con o sin discapacidad. Para que se den una idea, yo estoy trabajando actualmente en la cooperativa de obras y servicios públicos de Hernando y estoy en el área de telecomunicaciones. Estoy en la parte de reclamos. Muchas veces, la mayoría de las veces, las personas que realizan un reclamo o a las que yo he devuelto el servicio de internet porque se ha caído, ha estado funcionando mal, muchas veces no saben que están hablando con una persona con discapacidad. ¿Qué pasa? No ponen esa barrera que pondrían normalmente si me vieran. Entonces,
Mi función ahora es esta, es ayudar a los demás, aprender yo mismo, que me ayuden a mí, porque yo también tengo por supuesto mis limitaciones, pero mis limitaciones como ser humano, como las tenemos todos, ¿sí? Y bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero bueno, tampoco me voy a fijar. Ya para ir finalizando un poco esto, mis experiencias con respecto a la salud y a la accesibilidad, yo debo de decir que primero, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de una forma de que las cosas sean accesibles, ¿sí? Y cuando hablamos de accesible, hablamos de que la persona pueda simplemente acceder. Yo creo que la primera gran barrera que tenemos que derribar es esa barrera de el no saber, como bien decían al principio del track, no saber exactamente cómo dirigirnos a una persona con discapacidad. A mí me ha pasado de todo. Me ha pasado que hay personas que por ahí no saben qué decirme. Hay personas que vienen, por ejemplo, para cruzar la calle, vienen y te gritan, porque además de ciego sos sordo. No sé, lo debe traer aparejado. Y, pero bueno, con respecto a la salud, yo creo que lo importante y algo que deben tener muy en cuenta es que cuando hablen con una persona con discapacidad, primero, y es paciente, si esa persona es paciente, tienen que tener en cuenta que están hablando con el paciente, no con los acompañantes del paciente si éste los tiene. Por ejemplo, me ha pasado algo muy desagradable. Lamentablemente perdimos un bebé en 2018. Mi esposa estaba embarazada y bueno, cuando fuimos a hacer la primera ecografía resultó que bueno, no había latidos. Encima, lo triste de todo esto fue que nosotros fuimos a hacer la ecografía, fuimos por la mañana, yo tenía que ir a trabajar, en ese momento trabajaba en Oliva, yo tenía que ir a trabajar, pero antes de ir a trabajar fuimos a hacer la ecografía, no había latidos, la desesperación que nos agarró. Se me iba el colectivo, yo tenía que ir caminando hacia la terminal, se me iba el colectivo, no quería irme, bueno, me fui. Cuando me fui hablando con uno de mis compañeros de trabajo, le expliqué la situación, me dice, no, volve a tu casa, quédate con tu mujer. Cuando voy volviendo a casa, en un momento, yo les juro, nunca me había pasado, me desconecté. Yo venía caminando hacia casa, estaba caminando y en un momento cuando retomé conciencia, dije, sí, estoy por el camino correcto, pero ¿dónde estoy exactamente? Así que tuve que hacer un esfuerzo mental para darme cuenta de dónde me encontraba. ¿Y por qué les cuento esto? Porque después, cuando mi familia se entera de lo que pasó, vienen de inmediato a hacernos compañía humana, si se quiere, a acompañarnos porque mucho no podían hacer, nadie podía hacer nada. Y bueno, vamos a la clínica, nos acompaña mi mamá y mi abuela. Y la persona, el médico, dijo, bueno, no hay latido, me parece que bueno, no van a poder hacer nada, van a tener que hacer un legrado, pero todo esto se lo estaba diciendo a mi mamá y a mi abuela. Así que mañana me la traen, refiriéndose a mi mujer como si fuera un objeto. Y bueno, le hacemos el legrado y después la llevan para casa. Ahora, yo les digo sinceramente, ese día, y le pido perdón por lo que voy a decir a toda la asistencia, ese día me sentí la persona más imbécil del planeta. ¿Cómo no fui capaz de decir, esperen, hey, somos nosotros los que tenemos el problema? No mi mamá y mi abuela, no fueron ellas las afectadas, fue mi mujer. Y bueno, eso es un claro signo de lo que no hay que hacer. Y eso habla mucho de lo que se decía además de que la persona tiene una discapacidad física, parece que es incapaz de comprender. Y no es cierto. Mi discapacidad es visual, no intelectual. Y la de mi esposa también, mucho menos. Entonces yo digo, ¿cómo? Yo nunca más volví a esa clínica. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Esa es una de las cosas que jamás deben hacer porque estás deshumanizando a la otra persona. ¿Sí? Ya, por suerte, cuando recuperamos un poco, porque estábamos en shock, cuando recuperamos un poco la lucidez, si se quiere, dijimos, no podemos hacer esto. No podemos
Así que a la mañana siguiente no nos presentamos para que hicieran el legrado y fuimos a otra clínica, viajamos. Muy diferente el trato, donde el doctor que nos atendió se dirigió a nosotros como debe ser, éramos los pacientes. Y bueno, lamentablemente esperamos una semana más, repetimos la ecografía, pero no hubo nada que hacer, así que hubo que hacer un legrado, sí, pero lo importante de todo esto es que sobre que nosotros ya veníamos con un problema, la clínica que nos atendió acá, en Hernando, fue, digamos, el trato que recibimos acá en Hernando fue lamentable. Entonces, yo les digo, este tipo de cosas son las que no hay que hacer. Y sí lo que pasó en la otra clínica, donde ya nos han tratado de manera magistral, por suerte, porque justamente necesitamos que nos trataran como una persona normal. Bueno, no mucho más para decir, simplemente terminar esto. Esto fue muy desestructurado, yo ya lo sé, pero terminar hablando un poco de lo que es en lo que a la tecnología se refiere. Mi función es, como hablaba con las chicas, ver que las páginas y los software, los programas y la tecnología en general sea accesible, etiquetando botones, como bien lo habían dicho recién, etiquetando imágenes, poniendo un breve texto alternativo de lo que representa la imagen. Y casualmente, cuando yo me formé como conector, lo que hacían durante el curso era, decían, por ejemplo, tenemos una imagen en la pantalla, bueno, en la imagen tenemos y ahí tenés accesibilidad. Eso es accesibilidad, ¿sí? De sencillamente decir, vamos a tratar a la otra persona como normal. Sabemos que no puede ver. Bueno, le describimos la imagen, no es muy difícil. No es muy difícil. Bueno, voy a dar por terminado entonces mi participación, agradeciéndoles nuevamente al hospital y a la Agencia de Conectividad de Córdoba por permitirme ser partícipe de este encuentro, y a la cooperativa por dejarme faltar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Yo interrumpo 2 minutitos para contarle un poco algo sobre lo que venía hablando Bruno, que es este tema del trato, ¿no? Acá en la provincia de Córdoba, hace muy poco, se sancionó la ley 10.728, que se llama Córdoba Inclusiva, y busca justamente eso, ¿no? Formar de manera obligatoria y permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad, eh, y sobre la accesibilidad universal a los espacios de dominio y usos públicos a todos los empleados públicos de la provincia. Eso es un gran logro que tuvimos hace muy poco acá en la provincia, y esperamos que de a poquito se vaya implementando y que todos estemos capacitados para que el trato sea el adecuado, ¿no? Nada, les quería dar ese dato porque hace poquito se terminó de sancionar e implementar, y creo que es un gran avance acá en la provincia también. Gracias, Bruno, nuevamente. Bueno, muchas gracias a Bruno y a las chicas, a las compañeras del track. Bruno respetó súper bien el tiempo, así que estuvo bien. Así que yo ahora le voy a dar paso al otro track, perdón, a la otra charla, que no sé si Marian lo querés presentar vos, que lo conoces más, o yo leo lo que está ahí, que nos va a charlar un poco ahora es Pablo Vázquez, que trabaja como soporte de informática en la Auditoría General de la Nación, y él también nos va a contar un poco como Bruno, su experiencia laboral y también en primera persona. Bueno, ahí lo que nos quiera contar Pablo, que le damos el espacio para que Todo tuyo, Pablo, gracias por estar. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? se escucha súper bien, Ok, sí. bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, gracias a Mariana por convocarme, gracias por hacer este tipo de eventos y este tipo de espacios como para poder trabajar sobre esta problemática, ¿no? Y bueno, antes de contar alguna experiencia mía, me gustaría retomar un poco algunas cosas que dijo Cata, si no me equivoco, y bueno, algo que dijo Bruno también con respecto a la discapacidad y a la visión que se tiene sobre la discapacidad, porque me parece que es importante también tenerlo en cuenta y poder abordar
la problemática desde ese lado, ¿no? Cómo se empezó a implementar en Córdoba. Em, yo creo que, bueno, uno desde una visión un poco más espiritual eh, viene a esta vida a experimentar y aprender, y eso se hace en red, ¿no? Entonces, todo el ámbito con el que nosotros nos vamos relacionando tiene que ver bueno, con la experiencia que venimos a aprender. Desde ese lado, para mí no es casualidad para las personas que tienen que tener trato con una persona con discapacidad, justamente enfrentarse a esa situación. Entonces, en algún punto la discapacidad, digamos, por un lado tiene un aspecto de la persona con discapacidad que la vive, y por otro lado tiene un aspecto de la persona sin discapacidad que toma contacto con la persona con discapacidad. Entonces, esas reacciones o esa tendencia a considerarnos ángeles o superdotados, creo que en el fondo es, eh, digamos, la necesidad que tienen las personas sin discapacidad de por algún lado poder justificar que la discapacidad no es tal o que no tiene digamos, la incidencia que tiene en la vida de la persona, porque en algún punto se ve reflejada. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar la problemática, porque para poder resolver la situación de las personas con discapacidad en cualquier ámbito, justamente a la luz de la definición que Cari leyó al principio, todo el entorno tiene que responder y todo el entorno tiene que interactuar. Entonces también es importante, desde el punto de vista de la accesibilidad y de la usabilidad, trabajar con el entorno en el que esa persona se va a tener que mover, el entorno humano. Entonces, por ahí reacciones como las que tuvo que pasar Bruno, son reacciones de una persona que se ve choqueada ante una situación interna, ante emociones que le provoca ver a esa persona enfrente, y que por ahí no pudo manejar adecuadamente y le hace tener ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo importante para poder abordar. Em, y bueno, ya un poco eh, con respecto a mí, mi ceguera es de toda la vida, prácticamente desde los 11 meses, así que yo tuve que convivir con esta situación toda mi vida, y bueno, tuve que ir sorteando distintas instancias en las que tuve que insertarme, ¿no? En una sociedad que recién ahora, hace poco tiempo, está empezando a plantearse la posibilidad de la accesibilidad y la posibilidad la posibilidad de incluir. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo empecé la escuela, hice hasta segundo grado en escuela especial, y recién ahí se hablaba de la integración a escuela común, ¿no? Entonces ahí en tercer grado ya me integré a escuela común con una maestra integradora, que es una maestra formada en discapacidad, que asiste a la persona con discapacidad y a la maestra de grado en el proceso de aprendizaje, como para darnos la parte específica. Por ejemplo, esta maestra, yo claro que tengo 54 años, así que yo la primaria la hice entre el 75 y el 81, así que en aquella época era la época de escribir en papel con lápiz o con lapicera, o a lo sumo a máquina de escribir, ni hablar de tener una compu como asistente. Así que en aquel momento la maestra integradora transcribía en tinta lo que yo escribía en braille para que la maestra del grado pudiera corregir el, el trabajo que yo estaba haciendo, o me daba por ahí cuando la maestra del grado explicaba algo en el pizarrón o algún mapa o alguna cosa, ella me hacía en relieve el mapa como para que yo lo pudiera seguir, ¿no? O sea, eran otras épocas y otros métodos de aprendizaje y otros recursos disponibles. Bueno, eso fue durante prácticamente toda mi escuela.
me recibí de intérprete de francés, que es una carrera que sirve para la traducción oral del francés al castellano. Cuando me recibí, encontré que la mayoría de la actividad en francés que podía abordar como salida laboral, ya en el 91, 92, todavía se seguía haciendo en tinta y no había computadoras adaptadas como para poder hacerlo mediante la informática, así que bueno, no pude ejercer la carrera. El tema de la traducción oral es muy difícil conseguir porque hay especies de élite internacionales a las que uno no accede por estudio, por capacidad, entonces no encontré en aquel momento algo como para hacer traducción oral. Eh, y bueno, después la vida me llevó a tomar contacto con la informática, primero como usuario y después cuando tuve que resolver inconvenientes de mi compu, encontré que los técnicos comunes sabían reparar la computadora, pero no sabían configurarme los programas de asistencia como el lector de pantalla o las configuraciones que había que hacer en Windows para que el lector trabajara. Así que empecé a aprender primero para mí y bueno, después me gustó y me terminé dedicando a lo que es reparación de PC. Em, y bueno, después tuve la posibilidad primero de trabajar en el Instituto Roman Rosell de Ciegos y en la editora Braille, primero como profesor, después como técnico y actualmente en la Auditoría General de la Nación en el área de soporte de informática. Bueno, ahí también me encuentro con cosas inaccesibles, porque bueno, la página del organismo no cumple las pautas de accesibilidad y bueno, muchas aplicaciones internas que usamos, como la aplicación a través de la cual se gestionan los pedidos de reparación, tampoco están hechos en base a parámetros de accesibilidad. Así que bueno, ahí también hay un área para trabajar y para cubrir. Y con respecto ya al tema de salud, mi experiencia como usuario de una prepaga y de plataformas de salud, también es bastante limitada desde el punto de vista accesible, porque, bueno, las páginas, la mayoría de las páginas web, por no decir la gran mayoría, eh, digamos, para que las personas que las gestionan puedan trabajar, eh, se hacen con plantillas que son esqueletos armados de páginas a las cuales las personas que las usan les ponen contenido. Es muy difícil encontrar que una institución programe una página desde cero porque el costo es mayor y bueno, todavía no existe esa posibilidad. Entonces, digamos, esos esqueletos que están hechos como para llenarlos de contenido y convertirlos en páginas web, no están hechos siguiendo las pautas de accesibilidad. Entonces, digamos, muchas veces a mí me pasa que yo reclamo en atención al cliente de mi prepaga o de la cobertura de guardia digital, guardia en línea, y los empleados con muy buena voluntad por ahí entienden lo que a mí me pasa, pero no lo pueden resolver porque la plataforma no les permite hacer los cambios necesarios. Entonces, creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta es, digamos, gestionar en cada institución de salud la construcción de una página, digamos, de un sitio que esté programado desde cero según las pautas de accesibilidad, porque es la única manera de poder implementar realmente soluciones consistentes y a largo plazo, ¿no? Porque si uno se sigue manejando con las plantillas, o sea, con las páginas prearmadas, va a llegar un punto en el que esa accesibilidad, por muy buena voluntad que se tenga, no va a poder aplicarse, justamente porque el entorno de la página no lo permite. También eso nos pasó en mi trabajo. En un momento yo tuve la posibilidad de reunirme con los desarrolladores de sistemas para
mostrarles en la práctica dónde estaba la parte inaccesible del sitio. Y ellos me dijeron concretamente, mira, entendemos lo que te pasa, pero no lo podemos cambiar porque eso pertenece a la programación de la página, que es de código cerrado. O sea, ellos compran un modelo prearmado que por una cuestión de licencia y por una cuestión de programación no lo pueden tocar. Entonces, cuando la implementación de la accesibilidad implica modificar algo de eso, ya digamos, la gente de sistemas no lo puede implementar. Así que eso creo que es importante tenerlo en cuenta para, eh, digamos, para implementar un sitio accesible desde el vamos. Sería bueno que alguna normativa nacional que ya existe pudiera empezar a cumplirse, que es la Ley Nacional de Accesibilidad, digamos, que implementa digamos, que todas las organizaciones que prestan servicios públicos o, bueno, también obviamente las empresas, eh, digamos, toda el área estatal que presta servicio público tenga ese tipo de sitios. Pero bueno, todavía falta implementarlo y capacitar. Y después la otra área que me gustaría comentar con respecto a mi experiencia eh, como usuario de una prepaga es el área de atención personal. Digamos, en el momento que uno concurre a la institución, también habría algunas cosas para ajustar en cuanto a la accesibilidad. Bueno, por un lado, la infraestructura, la organización, el edificio propiamente dicho, pero por otro lado también cosas como por ejemplo que cuando uno ya se anuncia y hace el trámite como para que lo atienda el médico, una vez que está sentado en la sala de espera, la forma de anunciar a qué paciente le toca la atención es mediante una pantalla, ¿no? Entonces aparece en la pantalla escrito fulanito de tal, consultorio 5. Y bueno, eso para una persona con discapacidad visual como la mía eh, es prácticamente imposible. O sea, yo tengo que permanentemente estar pidiéndole a las recepcionistas que me avisen, preguntarles, que me guíen. Y otra de las cosas que habría que tener en cuenta es, por ejemplo, en cuanto a las guardias online, eh, también una capacitación a los médicos para que tengan en cuenta ciertas particularidades que tenemos las personas con discapacidad para usar la plataforma, como que, por ejemplo, a veces cuando hay que adjuntar algún estudio o escribir en el chat, a veces se demora un poco más de tiempo y a mí me ha pasado muchas veces que muchos médicos dieron por cerrada la consulta porque yo tardaba en responder, con lo cual no solamente perdía la consulta, sino también la posibilidad de resolver mi situación. Así que bueno, eso también habría que, digamos, tenerlo en cuenta y capacitar al personal como para que pueda adaptarse a esas particularidades en el uso del sitio. No, creo que más o menos por acá era lo que yo quería comentar. No sé si Mm, me excedí en el No, tiempo. estás bárbaro en el tiempo, justo. En el minuto Así que último bueno. que te tocaba, estás cerrando. Así que muchas gracias, Justo. Pablo, Bueno, porque ya no, nos por está... favor, al contrario. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Al Así Gracias, contrario. que Pablo. ahora le voy a pasar la palabra a nuestra última oradora, que es Ana Clara, y que es contadora, magíster en formación de calidad, y es madre de 3 varones, y uno de ellos con síndrome de Down. Así que Ana nos va a contar un poco todo lo que estuvimos charlando y va a cerrar un poco este track con la última presentación. Te doy la palabra, Ana. Gracias, Karina. Gracias a todos por estar. Y bueno, voy a intentar, estuve tomando nota de todo lo que escuché y esto que acaba de decir Pablo recién, eh, de que le pasó en experiencias, me, me hace pensar en que son cuestiones sencillas
que pueden cambiar la historia. Y de alguna manera eso lo quiero dejar como respuesta a esta pregunta que se me ocurrió, ¿no? ¿Ser barrera o puente? Y escuchamos a lo largo de todo el track muchas cuestiones, muchos análisis, ¿no? Que a veces nos cuesta bajar a la práctica. Entonces, ¿cómo hacer? O uno se puede poner a pensar caminos como si fuesen difíciles y en realidad estamos hablando de cuestiones sencillas. Fíjense este detalle que Pablo recién marcó, ¿no? De un médico en una consulta online que da por cerrada la sesión porque hay un tiempo que transcurre y tal vez eso se evitaría solo con una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Vas a necesitar algún tipo de asistencia? ¿Vas a necesitar que te espere un poco más? O sea, una pregunta que nos incluya a todos desde el comienzo, ¿no? Conocer al otro, ¿con quién estoy hablando? Si es una consulta de un paciente, sin duda hay dos personas en ese vínculo. Y de alguna manera es lo que me pasó a mí al inicio de este camino que me colocó eh, eh, en la posición de empezar a aprender y a preguntarme qué nos pasa con la discapacidad como sociedad. Como verán ahí en el slide, el título, el título más importante para mí en esta participación es el de abajo de todo. Madre de 3 varones, uno de ellos con síndrome de Down. Y ahí les puedo asegurar que aprendí un montón de cuestiones. Pero ese camino empezó de la mano de un primer contacto con un personal de salud, un médico que entendió que de la manera en que me diese esa noticia iba a ser fundante en el camino que íbamos a iniciar como familia. ¿Cómo me dijo que mi hijo tenía síndrome de Down? Sencillo. Primero me dijo, te felicito. Después me dijo, es un sol, y lo último fue, y tiene síndrome de Down. Y claro, fue un impacto, pero fue un impacto que se dio en un marco de contención. Del otro lado, frente a mí, tenía una persona que me miraba con una sonrisa y sin dudas era alguien que había podido atravesar sus propios miedos para poder darme esa noticia que claramente no es una noticia fácil, pero en un entorno lo más contenedor posible. Y eso nos permitió como familia iniciar un camino en el que rápidamente aprendimos que no todas, que las personas con discapacidad no tienen una enfermedad, o sea que la discapacidad no es una enfermedad. Y me tildé diciendo no todas, porque digo, no todas las personas pudieron vivir la experiencia como la vivimos nosotros. Y entonces, de alguna manera, hoy creo que la intención de todos los que estamos acá es motivar a incorporar en nuestra tarea diaria y en nuestro rol diario estas pequeñas cuestiones sencillas que pueden cambiar la historia. Y cambiar la historia como la cambió a mi familia, que pudo iniciar este camino sintiendo que habíamos crecido como familia. No había llegado a nuestra familia un problema, sino que había llegado a nuestra familia el segundo hijo, ¿sí? Y ahí pudimos hacer frente a algunas cuestiones vinculadas a la salud en Augusto, desde otro lugar. Ya lo que nos preocupaba era otra cosa, no el síndrome de Down. Ser puente o barrera. Uno puede ser puente todo el tiempo en una institución de salud, en el vínculo con una persona con discapacidad, simplemente recogiendo todas esas pequeñas cuestiones que fueron contando, desde Karina, que nos mostró esa caricatura que decía, ¿cómo le digo a esta persona? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo lo llamo? Porque vieron que nos pasa algo que enseguida, no sé por qué, pero se genera una barrera cuando nos encontramos con alguien con discapacidad. No sabemos cómo tratarlo, nos sucede algo corporalmente.
Y creo que eso tiene que ver con todo el modelo médico que venimos, ¿no? Culturalmente arrastrando, y por eso es tan importante que le abramos la puerta al modelo social de la discapacidad, que es esto que Karina decía al principio, una deficiencia más una barrera, eso hace aparecer la discapacidad, ¿sí? Nosotros podemos eliminar muchísimas barreras y de esa forma las personas con discapacidad, cualquiera sea, van a poder tener una vida mucho más plena. Claro que hay algo muy importante que tiene que ver con el rol de las familias. Y seguramente a muchos trabajadores de la salud les habrá tocado que no todas las familias con quienes tienen que conversar tienen la misma reacción, ¿sí? Y esto indudablemente tiene que ver con lo que todos como sociedad venimos arrastrando. Pero por algún lugar hay que empezar. Entonces, la propuesta hoy desde nosotras es, bueno, empecemos a eliminar las barreras, cada uno desde nuestro lugar, y empecemos de esa manera a poner nuestro ladrillo para la construcción de ese puente. Y, como dicen en televisión, el tiempo es tirano, pero traje unas fotos para compartirles, para que ustedes conozcan a Augusto, porque a mí me encanta cuando vemos las fotos de personas con discapacidad y las conocemos con nombre y apellido, ¿sí? Eh, a veces los bancos de imágenes nos hacen pensar, bueno, ¿quién será esta persona, ¿no? Que está representando a una persona con discapacidad a veces. Bueno, acá les presento, este es Augusto. Lo vemos en una imagen. Augusto tiene una mochila colgada en la espalda y un bolso donde tiene todo lo necesario para ir al campamento escolar. La consigna que le dimos ese día fue: vos vas al campamento si sos capaz de llevar todo lo que necesitas. Y bueno, y en la imagen podemos ver que claramente su intención era participar del campamento, así que se colgó todo lo que tenía que llevar. En la imagen del centro estoy yo, sin anteojos en esa imagen, con mis 3 hijos, Segundo, Augusto y Guido, ¿sí? Y en la otra que vemos están ellos 3, Segundo, Augusto y Guido. Augusto sostiene una pelota en la mano. Y de alguna manera, esto también, tan importante que es saber que la persona con discapacidad tiene una familia, ¿sí? Y esa familia puede transitar la vida con una persona con discapacidad naturalmente, y ese camino inició con toda la información necesaria, con la claridad de los conceptos y sin miedos agregados. Y vemos la otra, y ahí lo vemos. Augusto practica rugby, así que lo vemos en una foto celebrando un try con un compañero de equipo. Juega al rugby en el Club Albatros de la ciudad de La Plata, donde vivimos. Lo vemos a Augusto en una hamaca. Lo vemos a Augusto practicando SAP, que es remo, digamos que es el remo parado, ¿no? Bueno, él está sentado en la tabla. Y él, en el Río de la Plata practicamos SAP, y él encontró su manera de practicarlo, y lo vemos en otra foto, en otra imagen, en el medio de uno de sus festejos de cumpleaños, allá cuando cumplía 12 o 13 años. Y de alguna manera, para aquellas personas que pueden ver estas imágenes, yo siempre pregunto lo mismo: díganme qué ven, ¿no? Y felizmente, y si habilitásemos los micrófonos de todos, yo estoy segura que todos me dirían: vemos a un niño. Nadie diría: vemos a alguien con síndrome de Down. Y de eso se trata, que seamos capaces de ver a la persona que tenemos delante, ¿sí? Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y bueno, y hemos terminado bien con el tiempo y con este mensaje último de Ana que, bueno, emocionante, también con las imágenes, con todos los relatos. Yo voy a hacer un resumen, así un hilo que lo charlamos entre todas, y es que lo que condujo, lo que nos llevó a hacer el track como lo hicimos, que es primero preguntarnos
la definición de discapacidad, de qué estábamos hablando, porque fue la conversación inicial que tuvimos todas, porque todas podríamos haber traído conceptos de discapacidad diferente, pero lo pusimos en común y asumimos esta definición, la de la convención, porque es una herramienta potente para, para trabajar en el país, porque el país la aprobó y nos obliga a trabajar en la implementación de la convención. Y después como cada una desde sus lugares lo está abordando, lo está trabajando, está transformando eso para la inclusión a través de la tecnología, y después escuchar en primera persona esos desafíos como profesionales. Hablaron en principio todos profesionales y después un poco más Ana desde el lugar de mamá, pero habiendo transitado y aprendido. Y entonces creo que fuimos poniendo en escucha en este track distintas voces bajo un mismo concepto, entender que hay una persona, un sujeto de derecho, una persona con discapacidad en distintos momentos de la vida, que un poco como decía Cata, ni ángeles ni demonios, por ponerlo un poco más marketinero, pero un poco lo que contaba ella y que Bruno también lo retomaba, o Pablo, y que Ana también lo muestra en sus imágenes, porque seguramente Augusto tendrá berrinches, tendrá cosas, ahí lo vemos en su faceta alegre, pero bueno, seguramente tendrá otras facetas, que como familia lo abordan. Y en el ámbito en el que estamos, bueno, son usuarios que tenemos que interpelar para darles una respuesta desde los distintos sistemas de salud, desde los software, para cortar brechas, para incluirlos, para incorporar un poco. Me parece un tip muy bueno lo que dijo Pablo, ¿no? Cómo diseñar. Él apuntó perfectamente a hablar de estas cuestiones, ¿no? Del diseño de las páginas accesibles y demás, y distintas otras cosas que fueron surgiendo como herramientas que creo que el público que nos está escuchando puede llevarse, sobre todo este espacio, que ojalá lo podamos repetir el año que viene, si el hospital nos da otra vez este espacio para hablar de otras cosas y traer otros temas.